Hola y bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo hoy a Laura Leticia Rodríguez en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Y para los que se estén uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presenta entrevistas entre yo, Noel y Cerna, y otros expertos latinos. Y el objetivo de esta serie es compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas que podrían impactar a la comunidad latina. Y siempre es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que vamos a compartir hoy durante la entrevista son solo para fines informativos y no se deben considerar asesoramiento sobre ningún tema. Pero sin más preámbulos, estoy muy emocionada de presentarles a mi invitada de hoy, Laura Leticia Rodríguez, que hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre el Women's Business Development Center en Illinois, que voy a abreviar a veces como WBDC, durante la entrevista. Entonces, Laura, ¿podrías primero platicarnos un poco sobre de ti personal y profesionalmente y platicarnos un poco sobre tu puesto actual con el WBDC, por favor? Ok, con mucho gusto. Mi puesto con WBDC es asesora de servicios empresariales de Illinois, SBDC. En el WBDC Little Village es muy larga mi título, pero soy su asesora. Tomé este puesto porque siempre dije que volvería a mis raíces. La comunidad de Little Village fue muy bueno conmigo y quería regresar para poder ayudar a emprendedores y los que pudiera en cualquier aspecto de sus vidas. Tengo buenos recuerdos de los maestros, mentores y compañeros de John Price School, Sacedo, the General A. Woods Boys and Girls Clubs, y mis padres, mis amigos y la comunidad que creyó en mí. Decían que algo exitoso para mí, querían que esta niña fuera alguien y no fuera otra estadística. Mm. Y con la bendición de Dios me dio unos padres que eran muy estrictos y me alegro que así fueran. Ahora sí, ¿verdad? Antes no estaba muy Sí, contenta. te entiendo. Sí. Pero ahora sí valoro, ¿verdad? Que me protegieron y me prepararon para mi futuro. Pero no lo podían hacer solos y con la ayuda de los recursos que mi madre encontraba en la comunidad de la Little Village, mi vida fue Mm. formándose en ese aspecto. Ujú. Ah, Mi madre, y esto es uno de lo personal, a mi madre solo pudo completar el tercer grado y mi padre solo el 8 grado, porque no es que no fueran inteligentes, son muy inteligentes, pero por cosas de la vida que tenían que ayudar a trabajar para su familia, no lo completaron. Ellos son una de las personas más inteligentes que conozco. Trabajaron juntos para construir un negocio para mantener su familia de 9. Yo soy la única hija de 6 hermanos. Tengo que contar Wow. todas. Y ahora es mi turno para estar ahí para ellos y a mi comunidad para empoderarlos y recordarles que no están solos, que hay ayuda para que nadie pase por lo que mis padres pasaron cuando estábamos pequeños. Yo, mi hermano mayor, Ricardo, nomás podíamos brindarle la ayuda de traducir lo que podíamos o trabajar en la tienda, con la poco entendimiento de negocio cuando teníamos, yo creo que yo tenía 10 o 11 y él tenía 12 Wow. años. Eso es lo personal aspecto de mí, y por lo que hago, se lo voy a explicar un poquito adelante, pero soy asesora de negocios y aquí estamos para ayudarles a ustedes para que nunca se sientan solos. Ay, gracias, Laura. Y Ujú. te entiendo perfectamente, ¿verdad? Especialmente yo también tengo papás que tienen un negocio y sí, desde chiquitos, nosotros como hijos somos ya asesores de negocios sin quererlo hacer, ¿verdad? O sin saber lo que estamos haciendo, nada más por medio de la traducción y ayudándoles como podíamos. Entonces, me encanta oír esa historia, lo que pudiste hacer por tus padres y cómo ahora eso refleja, ¿verdad? En el trabajo que estás haciendo con el WBDC. Me encanta. Gracias. No lo había Perfecto. visto así, pero ya era asesora de pequeña, ¿no? Y, Apenas ahorita que dijiste eso, yo, sí, de veras. y sí, no lo pensamos, pero así pasa. Y creo que es la experiencia de muchos, especialmente hijos
de inmigrantes dependen de nosotros en muchas maneras, pero nos ayuda a empezar a ver y a entender ese aspecto de lo que es el emprendimiento y qué tan a veces difícil puede ser navegarlo, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahora tenemos recursos como el WBDC que ayudan a los que se encontraron en esa posición, como nuestros papás. Pero y hablando del WBDC, ¿nos podrías dar tal vez una explicación breve de alto nivel sobre cuáles son los servicios que ofrece el WBDC, a quienes ayudan? Si nos podrías dar un poco más información. Ok, por supuesto. Hacemos muchísimas cosas, pero brevemente, en WBDC, cual es conocido en la comunidad como el Centro de Desarrollo Empresarial de las Mujeres, somos una organización sin fines de lucro desde 1986. Somos nacional, cual encendimos el crecimiento de las ideas de un emprendedor. Eso significa que si nomás estás pensando en abrir un negocio y no sabes dónde ir, pues nos puedes llamar, ¿verdad? Mm. También ayudamos a los que quieren abrir o elevar su negocio existente. También ayudamos a los que tienen problemas con su negocio ahorita y están buscando subsidios, préstamos o, o están, no saben cómo ah, agarrar su primer empleado o no Ujú. saben, y tenemos cursos y clases de eso. También nuestro financiador es el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, y ellos nos ayudan muchísimo también para seguir teniendo entrenamientos para nosotros, para ayudar a otros. Tenemos muchísimos recursos y si lo pusiera como en una sombrilla, sería que nosotros les damos acceso al contratos a ustedes, acceso a capital, acceso a certificaciones, acceso al currículo, como asesoramiento personal, ayuda con planes de negocio, ayuda con el proceso de abrir tu negocio en Illinois y mucho más. También hasta traemos expertos de diferentes industrias, como tú, Noel, y nos has ayudado muchísimo, especialmente en la clase de cómo abrir tu negocio. Y hace poquito esta semana me acabas de ayudar en el Sí. programa Planea tu negocio, cual, gracias a Dios, ellos salieron de allí aprendiendo muchísimo. Pero es mejor que nos llamen con cualquier duda, preocupación o pregunta sobre su negocio y nosotros los ayudaremos o tendremos los recursos adecuados para esas preguntas. Nosotros tenemos asesores trilingües con muchas oficinas desde Aurora, Little Village, el centro, Richton Park, y cubrimos diferentes counties y tenemos personas que hablan Polish, pues español y inglés. So, Wow, ojalá que conteste esa pregunta bien. no, la verdad, y yo lo he visto personalmente trabajando con ustedes y dando seminarios, pero igual yo también como dueña de un negocio, yo he hablado con sus asesores porque yo también necesito ayuda, ¿verdad? Yo entiendo, claro, el trabajo legal que algo, pero ya crear tu propio negocio y hacerlo escalar y aprender cuáles son los pasos para seguir, todo el mundo, yo creo, necesita asesoramiento, necesitan otra opinión porque hay tantas opciones y tanta información. Y el WBDC para mí también ha sido un recurso increíble, la verdad. Y hasta he tenido la oportunidad de a mis clientes referirlos a ustedes porque Oh, también muchas gracias. ofrecen, oh, claro, porque ofrecen servicios como cómo aplicar para el MBE, WBE, que son el Women's Business Enterprise que demuestra que te da oportunidades, ¿verdad? Si eres mujer y eres la dueña de un negocio o quizás una minoría que es propietario de un negocio, hay certificaciones que pueden recibir que les abren las puertas, les dan más oportunidades para trabajar con el gobierno y ustedes ayudan para los que estén aplicando para ese proceso que puede ser muy complicado y la verdad, increíble. Y lo que oigo yo de mis clientes cuando hablan con ustedes es gracias, ¿verdad? Gracias por conectarme con el WBDC y todos se quedan muy agradecidos, muy impresionados con sus servicios. Entonces, yo puedo atestar personalmente. Muchas gracias. Yo pienso que si mis padres hubieran tenido, se hubieran dado cuenta de este programa,
Mi pobre padre, hasta este día, yo pienso, él agarraba su libretita Mm. y al día de la noche escribía todo lo que había entrado y todo lo que había cerrado. Y esa es la manera que él por casi 30 años duró. Pero ya al último era ya, no quería aprender mi papá. Y eso, no, ya voy a retirarme. Ya estoy Sí, bien, ya, les ya da hice mucho flojera. más. Ya, Sí. ya. Que dijo, fui exitoso, todos mozos, mijas. Y no, ustedes tuvieron comida y casa. Dijo, que Así es, pero la idea es, aunque es cierto, ¿verdad? Eso es éxito también, pero siempre hay que aprender un poco más y así poder seguir saliendo adelante para la próxima generación, que creo que lo lo hubieran que... hecho más fácil, yo digo, con su Sí, vida, también. ya, con los recursos que hay ahorita, o la Ujú. ayuda, no hubieran sufrido tanto tampoco. Ujú. Sí, definitivamente. No, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, y hablando de tu papá como un ejemplo, ¿cómo has visto que el WBDC ayude especialmente a la comunidad latina quizás de manera diferente, que a otro grupo demográfico? So sí veo que WBC valora que nuestro personal esté informado, Mm. estemos preparados y que seamos profesionales y que tengamos integridad y seamos diversos. Eso dicho, nos hace entender cómo la comunidad latina sería un poco más diferente, ¿verdad? Tenemos una cultura bien orientada a los resultados aquí en WBDC, donde apoyamos y somos progresistas a la innovación. Siempre Ujú. andamos aprendiendo y siempre andamos buscando qué es la mejor manera de traerle información o programas a la comunidad latina y también a la comunidad general, ¿verdad? Claro. Traemos las mismas herramientas a la comunidad latina que tenemos al público general, pero las Mm. modificamos un poco, ¿verdad? Para que sigan elevando su negocio. Lo que pienso que hacemos diferente es la manera que entregamos los servicios. Mm. Por ejemplo, además de Zoom, tenemos llamadas por teléfono, también tenemos, persona a persona, pero lo que he notado que a veces nuestra comunidad necesita a veces que mandemos textos Mm. o estemos, que les avisemos con más frecuencia. Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestra comunidad necesita más ayuda con la tecnología. Y Ujú. eso es algo que estamos ah, este programa que acabamos de hacer esta semana, es la primera vez que lo hacemos donde empezamos primero con la tecnología. Mm. Hace un mes, casi 3 semanas, enseñándoles cómo usar el Google. Eran 18 horas, 9 horas cada día, y ahí estaba el curso realmente emocionado de enseñarse cómo usar la tecnología. Esas Wow. son maneras que ayudamos. Ujú. Increíble, y sí tienes mucha razón, ¿verdad? Porque diferentes comunidades, diferentes culturas han tenido diferentes niveles de acceso a aprender ciertas cosas y la tecnología es un gran ejemplo. Entonces, me encanta que el enfoque es en eso al principio, que se dediquen tanto tiempo para la verdad repasarlo, es muy importante. Entonces, Y aparte de eso, tenemos un grupo le llamamos el Grupo Latino, ¿verdad? En WBDC, donde nos juntamos mensualmente para poder saber cómo ayudar a la comunidad latina y mm, nos damos ideas. Y lo bueno es que tenemos unas cuantas personas que hablan español en ujú, WBDC. Solo qué nomás yo. Entonces hay diferentes asesores. Ujú. sí, 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 yo he conocido a varios y todos, todos tan dispuestos para ayudar, no sé, los sientes, ¿verdad? Cuando hablamos con ustedes es la humildad, el interés en la persona, en el humano, ¿verdad? Detrás de ese negocio que la verdad hace toda la diferencia y ayuda a que haya confianza. Y yo creo eso también especialmente para nuestra cultura latina tener esa confianza en la persona que nos esté ayudando es sumamente importante, la verdad, para nosotros, para poder ya abrirnos, comunicarnos, dar más información sobre nuestro negocio. Y ustedes, todos los asesores en el WBDC,
lo sientes de ellos y por eso creo hay tanto éxito con su organización, con sus asesores, porque se siente esa conexión, no sé, se siente que es real, ¿verdad? Que la verdad les interesa a la persona y lo que están haciendo. Ah, Entonces, pues muy, gracias. muy Ojalá bonito. que Emilia y mi directora oigan esto, pero yo sí siento que es una buena cultura que tenemos aquí, Mm, sinceramente. qué bueno. Todos aquí estamos para ayudarnos uno al otro para poder ayudar a nuestros emprendedores. So, si yo no sé algo, Mm, rápidamente me voy al grupo latino o con mi directora y mando la pregunta, ok, me hicieron esta pregunta. Y de allí me educan a mí y también puedo ayudarle al cliente, pero siempre el cliente no se va sin la respuesta, la pregunta ha sido contestada. Ujú, sí. Ah, ya. qué bueno, me da gusto oírlo también, que detrás de todo hay una cultura positiva entre todos ustedes también. Ujú. Muy bien, entonces, y ya lo hemos hablado un poco, pero tal vez si nos podrías dar ejemplos de cuando alguien debe comunicarse con el WBDC, y yo creo especialmente cuando han visto que sus clientes latinos especialmente se pueden beneficiar de buscar sus servicios. ¿En qué momento recomiendan que se conecten con ustedes? Am, pues muchos que nos llaman piensan que no está. Yo diría, o sea, la pregunta es ¿cuándo nos llamarían? Yo diría que nos llamarían en todas las circunstancias, cuando tengas Mm, de negocio, si tienes alguna, si te sientes perdido, tienes preguntas en cualquier etapa de tu negocio o etapa de tu idea, deberías llamarnos. Yo diría que al principio si estás en el plan de empezar tu negocio, yo diría esa es la primera, cuando nos deberías llamar. Antes mm, de invertir tanto dinero en algo, para ujú. poder ayudarte con el modelo de negocio, para saber si realmente hay un valor en el producto o el servicio o una demanda, ¿cómo se dice en español? Una demand. Hay Sí, hay una un mercado, ¿verdad? Que esté un mercado interesado. para, sí, porque pues nos sentiríamos, mamá, ha venido a ciertos clientes que llegan cuando ya empezaron el negocio, ya Mm, invirtieron y luego se dan cuenta que realmente no había un mercado para ese producto o servicio, o donde lo abrieron no había, ya ujú. estaba muchísima competencia. Sí, Yo diría en ese caso, pero sinceramente, si tú tienes negocio o lo quieres elevar o tienes dificultades ahorita, este es el tiempo de llamar para que así no te sientas, am, ¿cómo se dice? No te sientas que you have a heavy load, tengas ujú, mucho peso sobre ti mismo. ujú. Ahora agarrar nuestra experiencia aquí en WBDC, nosotros te vamos a ayudar a alivianar un poco ese peso. Sí, Am, y sinceramente aquí estamos aquí para ayudarles con esa carga. No lo tienen que cargar solos. Ajá. Dejen que nuestros asesores con la experiencia los ayuden. Ujú. sí, oh, y perfecto, buen consejo, porque yo sé también que a veces como si estás empezando tu negocio solo, se puede sentir muy aislado, muy solo, que necesitan que tener todas las respuestas y hasta van a Google y puedes empezar a buscar, pero hay tanta información y misinformación también, ¿verdad? Información que no es adecuada, que no se aplica especialmente a Illinois, específicamente si está empezando su negocio ahí, y es ahí donde se sienten muchas dudas, como explicaste tú, Laura, que se siente ese peso, ¿verdad? De esa frustración que lo impide a seguir adelante. Y si sigue adelante, como explicaste, lo pueden hacer de manera incorrecta y luego para hacer todas esas correcciones y regresar y tener que empezar de nuevo también es caro y es difícil. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Comunicarse con ustedes desde el principio, desde que piensen que es algo que quieren hacer, es el momento, yo creo, perfecto para comunicarse Y, con ustedes. y lo hablo de corazón porque yo también, y no quería hablar de esto, pero ahorita me hiciste pensar, pero yo tenía un negocio de bienes y raíces y lo empecé sola, Mm, sin ayuda, ahorré mi dinerito, mi padre me ayudó también.
Y él era más financiero. Dice, Laura, con esto te ayudas, ¿verdad? Para empezar. Y en ese tiempo, pues yo pensé que tenía que hacerlo yo todo sola. Ujú. Sinceramente, si hubiera realmente agarrado servicios como estos, hubiera elevado mi negocio a un nivel más exitoso. Sí, fui exitosa en mis, ¿verdad? Como yo pensé que lo hice. Sí, abrí la oficina grande, tenía realtors, pero había tiempos que yo me sentía sola, donde sentía que mis ideas las estaba brotando nomás en la pared y Sí. la pader nomás me respondía y luego iba a mi association con preguntas, pero a veces con miedo. Ujú. No hubiera, it shouldn't have been there. It should have been like that. No debería haber sido así, ¿verdad? Ujú. Pero sí me pasó, lo vendí, seguí adelante y sí, me quedé con mi licencia, pero digo que si llega un tiempo donde yo esté a otro punto, ya sé que hay estos servicios, ahora yo me Ujú. convierto cliente, ¿verdad? Pero lo bueno es que sé ahora más que lo que sabía antes y ahora estoy aquí para ayudar a toda la gente que no se sienta como yo me sentí o como mi padre se sintió. Sí, definitivamente. Oh, y tan importante. Ujú. Ah, muy bueno. Y otra pregunta. ¿Hay algunos conceptos erróneos que crees que tiene la comunidad latina con respecto a buscar servicios como los del WBDC? Y cómo los disiparías, esos conceptos erróneos? Ok, pues muchos que nos llaman piensan que nuestra organización estamos aquí como inversionistas Mm. y damos subsidios. Y realmente, yo realmente cuando agarraba las primeras llamadas estaban dándome su pitch, me estaban dando una presentación y yo dije, pues yo pensaba que era un asesoramiento y Mm. era cuando realicé que muchos lo recomiendan, pero nosotros no damos subsidios, Mm. pero ofrecemos préstamos si lo califican, ¿verdad? Ujú. Te damos la información donde ofrecen subsidios o te ayudamos a completar aplicaciones para subsidios. Eso sí Mm. hacemos, Ok. pero no somos inversionistas, hacemos una oficina sin fines de lucro Ujú. y estamos aquí para ayudar. Hay otra donde a muchos de nuestra comunidad que no siguen, pues los recomiendan con nosotros, pero una vez que tienen que llenar ese formulario, y ese sería el más grande, ¿verdad? No lo terminan Mm. porque tienen miedo de poner información ahí, piensan que vamos a compartirlos con alguien, pero nosotros no compartimos eso con nadie nomás, pues ese es un requisito de nuestro subsidio, tenemos que Mm. declarar esa información. Sí. Pero también lo que la comunidad no sabe es que no tienes que contestar ciertas preguntas que no te Mm. haga sentir cómoda. Ujú. Puedes pasarlos, esas preguntas, y nomás llenar lo que tú gustes. Si no te dejas seguir adelante, pues di algo general, pero Ujú. para agarrar ese servicio. So, Claro. esa es otra. Y la última, había una que no me acuerdo cuál era. Ah, También tenemos a otros que nos recomiendan, o sí, y piensan que nosotros somos los que vamos a hacer las decisiones por ellos, Mm. como cuál entidad legal de negocios pueden registrarse o que nosotros vamos a hacer el plan de negocios para ellos. Nosotros no somos abogados, no somos contadores certificados, y este es negocio de ustedes. Nosotros somos su asesor. Lo que hacemos es guiarlos, Mm. darles la recomendancia de abogados que trabajan con WBDC o CPAs. Ujú. Nosotros los brindamos nuestra experiencia, nuestras capacitaciones, herramientas y damos nuestro apoyo. Somos más como tu coach, Mm. tu socio de contabilidad y asesores de emprendedores que les ofrecemos muchos recursos para su negocio. Esas son las tres que yo he visto, que yo Ok. pienso que serían erróneas. Ajá. Y sí, muy buenas para mencionarlas. Y una pregunta, ¿los servicios que ofrecen típicamente son gratuitos o tienen que pagar los clientes por esos servicios? La mayoría sí son, pero Ok. hay un programa, todavía no sé de todos los programas, pero hay uno, y las certificaciones sí te cobran por
ser certificado, ¿verdad? Claro. Pero el programa, hay un programa que me parece que es Scale Up, que cobra $99, pero eso nomás cubre tus libros. So, Oh, no estamos haciendo dinero de ustedes. mm. Hay unos programas, afortunadamente, que sí se necesita que les cobren, pero a veces hay scholarships. Pueden preguntar y llamar si no califican por ciertas cosas, si podemos encontrar si alguien tiene un scholarship dentro de la WBDC. Ujú. Ok, perfecto. Pero la mayoría son gratuitos, ¿verdad? Sí, la Entonces, no mayoría, hay... 99% de la mayoría sí son. So, Sí, ujú. entonces para que sepan los que nos estén oyendo y se aprovechen, ¿verdad? De que no nada más que es gratis, ¿verdad? Claro, a todos nos gusta lo gratis, pero que la información que les están dando es sana, tiene un base de mucha experiencia de estos asesores. No, son personas que, como por ejemplo tú, Laura, has tenido tu propio negocio, ¿verdad? ¿Qué mejor asesor que alguien que ha pasado por ese emprendimiento, esa experiencia, que pueda asesorarlos mejor, explicándoles, mira, esto es lo que sí o no hubiese hecho, lo que sí funcionó para mí, lo que no, y así pasar esa información y que sigamos mejorándonos, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, es algo muy importante. Ese es un gran punto que hiciste, es porque la mayoría de asesores sí tienen esta experiencia. Mm. Aparte de mis bienes y raíces, también tuve otro negocio de aseguranza de Allstate. So, Mm. imagínate toda esa información, entrenamiento que me dio Allstate a mí. Sí, Eso lo estoy compartiendo con todos los clientes que me llaman. claro. Yo he estado en diferentes industrias. Mi degree es en mercadotecnia. So, Mm. imagínate de eso. Yo trabajaba en una temporada con WOHO, trabajé con el Canal 2. So, muchos de nuestros asesores aquí tienen experiencia que te va a fascinar cuando comiences a conocer a una persona y esa Sí. persona te está dando toda esa experiencia a ti. Oh, Ujú. claro, y gratis. Imagínate Gracias, sí, cuánto es tiempo, cierto. sí, Ya. cuánto tiempo les tomó a ustedes de educación, ¿verdad? Para poder aprender todo eso y se lo están ofreciendo a la comunidad. Increíble, la verdad. Es algo que me encanta oír y creo necesitamos más de eso en nuestra comunidad y hacerlo saber que existe para que se aproveche a nuestra comunidad de los servicios. Muy bueno. Entonces, cambiando a una pregunta más personal, ¿qué es lo que encuentras tú más gratificante sobre tu trabajo y trabajando especialmente con la comunidad latina en el WBDC? Y sé que platicamos un poco de tu familia y de tu pasado, pero algo más que sientas que te orgullezca, ¿verdad? Trabajando con la comunidad. Am, y siempre me ha encantado ayudar a otras personas, ¿verdad? Pero en este aspecto, ya que estoy trabajando en esta posición, ah, mm, mm, ah, realmente tuvimos un programa aquí, trajimos a una motivadora, a motivational speaker, Ujú. y al último de ese programa, eh, todos estábamos llorando. Wow. Imagínate. Sí. Y yo tratando de ser muy profesional, que no se me viera en la cámara que estaba llorando, pero veí que la motivational speaker estaba llorando y luego vi Ah. que estaban llorando por tanta gratitud y luego yo también me puse a... Pero era un sentimiento muy profundo, muy bonito. Ujú. So, cuando me preguntas esa pregunta, es cuando veo a alguien suspirar de alivio, cuando estoy hablando por Ah. teléfono con ellos o por Zoom y se sienten que lograron algo que no habían logrado hace 5 minutos o hace un mes, ¿verdad? Ujú. O cuando alguien suspira de alegría o están agradecidos, pero lo que acabo de mencionar, cuando de las lágrimas, era algo muy profundo que no había, sí había tenido esa experiencia cuando vendía casas y la persona Mm. estaba entrando a su casa por primera vez, ¿verdad? Pero, y es al último del día es ayudar a alguien, ¿verdad? Cuando la Claro. idea de un emprendedor se hace realidad, me fascina, Ah, ¿verdad? ya. Cuando lo imposible es posible para ellos, me fascina. Porque yo digo, ellos llegaron aquí pensando que era imposible salvar su negocio.
¿ya? Y ahora ven una solución, porque entre unas 2 o 4 o 5 cabezas pudimos llegar a eso. So, sí, No, eso, cambian la vida, ¿verdad? De una ya, persona en un momento. Ay, sí, no. ya. Hasta a mí me da emoción oírlo. Sí. So, yeah. So, cuando tu negocio llega a otro nivel exitoso, eso es algo muy bendecido para mí, para nosotros aquí en WPDC. Nos sentimos muy halagados que somos parte de ese capítulo de su vida, de Ah, nuestra claro, vida. Ajá. sí. Y especialmente, yo lo he visto en mi negocio también, tener la capacidad de hablar español, ¿verdad? De poder de verdad comunicarse con esa persona. Yo lo he visto también, ese momento cuando estás hablando con alguien quizás en inglés y te das cuenta que tal vez su preferencia es español y les preguntas, y ay, cuando se dan cuenta de que hablas español, cambia todo, hasta lo oyes, ¿verdad? De repente cambia su voz, se relajan un poco y sienten que ahora sí alguien los va a poder entender y ayudar. Y es exactamente lo que están haciendo ustedes por medio de sus servicios. Es increíble. Y gracias a Dios que agarré esta oportunidad específicamente y me tuve que salir de un lugar donde estaba muy a gusto Mm. para yo poder, porque mi español no era perfecto y no es perfecto, ¿verdad? Pero, Está muy, tu español es casi perfecto, sin decir perfecto, perfecto. pero sí. Pero si me hubieras hablado hace un año, Mm, ah, con experiencia, porque me he forzado a regresar a mis raíces, a mm. regresar y hablar más español. Y eso es lo que siempre he querido, porque yo dije, no, voy a regresar. Y me hice una promesa desde que tenía ay Dios mío, tenía 9 años, 10 años, cuando mi primer profesor de boxing en the Boys and Girls Club Yeah. me dijo, what do you want to be when you grow up? And I remember they said, I'm going to come back and I'm going to show everybody everything I've learned. So that Wow. they, I remember, pero I was in boxing, pero se me hizo chistoso que de chiquita yo siempre pensé, y no era tener nada que ver con eso, no. Yo estaba tan contenta que la gente de The Boys and Girls Club encontraban manera de educarte, de enseñarte diferentes talentos, de encontrarte a ti misma. Mm. Que dije, ay, esto es para muchos, pero muchos no tenían la oportunidad de ir o Ah, saber de eso. Ujú. increíble, lo hiciste, se te cumplió, ¿verdad? Lo dijiste y ahora has Se me regresado está de cierta manera. cumpliendo, ajá, porque Sí, tengo mucho más que dar. Todavía me sí. falta, con la bendición de Dios, me falta más. Ah, me encanta. Bueno, y dicho todo eso, creo que es una fantástica oportunidad para platicarnos. Si alguien se quiere comunicar contigo o quizás quieran buscar esos servicios de WBDC, ¿cómo es que lo harían? Y voy a definitivamente vamos a poner tu información de contacto en escrito, pero platícanos un poquito cómo se pueden comunicar contigo. La mejor manera y la más rápida manera es programar una cita en WPDC Scheduling, y te puedo mandar eso, dar ellas, pero sabes, muy largo, ¿verdad? Ok, Pero sí. cuando entras allí tienes que llenar el formulario, ¿ok? Mm, Y programar tu cita. Pero si te quieres comunicar nomás directamente conmigo, yo te mando el enlace y mm. se va a hacer más fácil. Termina el formulario porque no voy a poder hacer esa cita hasta que ese formulario está lleno. Pero Ok. es lrodriguez arroba wbdc.org, org. Ajá. So, Perfecto. Y esa es vamos la a incluir manera. esa información, definitivamente. Ujú. Sí. Lo voy a Mm. poner en el chat también, pero pues en caso. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, pues, Laura, gracias. Gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo sobre lo que es el WBDC, tu experiencia personal, porque creo siempre es tan importante entender quiénes son, ¿verdad? Esos asesores que son tan apasionados para hacer este trabajo y tú eres un gran ejemplo de una bueno, de las mejores asesoras que yo he personalmente conocido del WBDC y todas son fabulosas, pero me ha dado mucho gusto poder conocerte a ti más, trabajar contigo, y gracias por platicar un poco más y compartir esta información que creo que le va a ayudar a mucha gente, la verdad. No, igualmente aquí. Me encanta trabajar contigo, Noel, y ojalá que sigamos trabajando. Y gracias por tu halago. Yo sinceramente hago todo de corazón. So,
Ojalá que oiga de ustedes, si tienen una idea, llámenos o si tienen dificultades, llámenos. Aquí estamos para ayudarlos. Háblenle Muchas a Laura, ella les puede ayudar. Muy bien, entonces, gracias, Laura. Que no, gracias, Noel, y que tengan un buen fin de semana. Igual.